Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Y durante este trimestre quiero recordarte que estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya estamos en la recta final, básicamente hemos concluido, tenemos un tema muy interesante. Este se titula El Evangelio y la Resurrección. Ya hemos visto por qué es importante predicar a Jesús muriendo por nuestros pecados, pero la importancia también de predicar a Jesús que ha resucitado. Muy bien, es muy importante unir estas dos cosas. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo y que estoy seguro que tú ya memorizaste. Este se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 y verso 2. Nos dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Con este pensamiento, quiero invitarte para que tengamos una oración juntos. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos porque nos permite encontrarnos una vez más a través de este medio para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Pedimos que nos ayude, nos guarde y que al estudiarla podamos entender las cosas que hemos de saber. Denos su buen espíritu y denos sus buenos ángeles. Ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Este lleva por título Él fue visto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuántas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo? Entonces, un evento tan importante no podría quedar sin testigos, pero ¿cuántas personas lo vieron? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ir a la palabra de Dios para saber cuántas personas le vieron. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 52 al verso 54. Y ahí leemos de esta manera: Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Admirable testimonio del centurión, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: realmente este era el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas le vieron? Según la palabra de Dios, dice que muchos fueron resucitados cuando Jesús resucitó. Y dice que ellos fueron a la ciudad y le aparecieron a muchos. Y no apenas eso, el centurión que había participado en las cosas también reconoció que este era el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Pero hay más que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios. Y allí está en el capítulo 15, verso 5 hasta el verso número 8. Y ahí leemos así: Y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún ha sido a destiempo, me apareció a mí. La Biblia nos dice claramente que según lo que hemos leído, dice que apareció a más de 500, a los 12, a Santiago también, y a último también a Pablo. Él también le vio. Así que había muchos testigos que habían visto la resurrección de Jesús. No era una persona, no es la historia de una persona. Son muchos testigos que habían visto a Jesús después de que había muerto y resucitó. Muy bien, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo. El Señor de todas las gentes, en la página 730, nos dice así:
Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Entonces salió un grupo de personas que fueron fieles a Dios, pero que al mismo tiempo habían entregado su vida por Jesús y que ahora iban a ser testigos de que Él había resucitado. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Entonces resucitaron y ya vinieron a hablar que Jesús también había resucitado. No eran pocos los que sabían esto. Era la ciudad a la que ellos fueron. Muy bien. Así que ¿cuánto le vieron? Mucho más de 1000, yo pienso. Pues son 500 apenas algunos, o fueron los 12, fueron otros más. Y en el tiempo de Pablo, Pablo escribió que algunos habían muerto, pero que algunos todavía estaban vivos. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué es prometido a todos los creyentes fieles? Eso es que se les promete a los creyentes que son fieles. Vamos a tratar de entender esto. Vamos a ver cuál es la promesa. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Y allí vamos a leer el verso 51 hasta el verso 55. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbides la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es la promesa que se nos da? ¿Cuál es la promesa que nosotros podemos obtener según la palabra de Dios? La Biblia nos dice claramente que la promesa que se nos da es la resurrección o el toque de la inmortalidad si es que alguno está vivo. ¿Te das cuenta? Muy interesante, pero no es todo lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13 al verso 18. Y ahí leemos de esta manera. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La promesa de la resurrección. Si perdiste un ser querido, tenemos la promesa para que no quedemos sin esperanza como los que no la tienen. Sabemos que si nosotros creemos en Jesús, nuestra vida está escondida en Él. Y tenemos la esperanza de resucitar, de ver a nuestros seres amados. Muy bien, pero si estamos vivos en el tiempo de Jesús, no vamos a ir delante de aquellos que ya durmieron, sino que sonará la trompeta, resucitarán primero y juntos iremos a ver al Señor. ¿Te das cuenta? ¿No es una promesa maravillosa?
Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Jesús es la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si nosotros permanecemos en Jesús, aunque muramos, nosotros tenemos la seguridad de que hemos de resucitar en el día final. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Seattle de las Gentes, la página 489, y nos dice así. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados, incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Entonces, creer en Jesús nos da la promesa de la vida eterna. Si estamos muertos, hemos de resucitar. Si estamos vivos, seremos trasladados sin ver la muerte más. Así que todos los hijos fieles de Dios tienen esta promesa en sus manos. Es lo que se le promete a los fieles. Muy bien. Y espero que esa promesa sea tuya y también sea mía. Muy bien. Pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que al estudiar su palabra podamos confiar plenamente en las promesas que Dios ha hecho. Ayúdenos para que podamos consolarnos con esas palabras y tener la certeza de la resurrección así como Cristo ha resucitado. Quede con nosotros, bendiga a cada alma afligida que ha perdido un ser querido. Quiero usted ayudarle para confiar en las promesas que Dios ha dejado. Guárdenos ahora, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de la Escuela Sabática. Y también, si no estás suscrito y nos estás viendo por primera vez, no te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentarnos y ora por nosotros, que nosotros vamos a estar orando por ti. Que Dios te bendiga.